Aquí ya estamos grabando y vamos entonces a continuar con lo que nos habíamos quedado en el día de ayer. Entonces, simplemente el día de ayer nos habíamos quedado aquí, habíamos explicado acerca de la versatilidad que tienen pues, las bases de datos, como eh, ingresando a una base de datos, por ejemplo, como Uniprot, que estábamos viendo el día de ayer. ¿Cómo podemos entonces pasar por distintos tipos de informaciones, desde función, localización celular, fenotipos, variantes? Entonces, de ahí que sea pues una de las bases de datos principales que concentra la mayor cantidad de información en el área de bioinformática. Entonces nos habíamos quedado ayer en esta parte de interacción, de tratar de entender por qué era importante, y ya lo estábamos demostrando de por qué era importante conocer cómo, por qué, o por medio de qué tipo de interacciones puede llevar a cabo una proteína y funcionalmente qué impacto tienen esas interacciones. Entonces hablábamos ayer de las interacciones de varias glucosiltransferasas entre ellas y hablábamos de las evidencias que estaban detrás de esas interacciones y de los distintos puntuaciones que esta base de datos le da a las interacciones dependiendo del tipo de dato que soporte o que fundamente esa interacción. Donde veíamos que entonces que el dato más relevante para asumir que esta eh, interacción se lleve a cabo, pues son los datos experimentales y los datos de bases de datos, ¿ya? Son los que eventualmente van a puntuar más en una predicción de este tipo. Entonces aquí, pues bueno, teníamos aquí nuestra red, todas las evidencias que nosotros aquí veíamos, habíamos más o menos visto cómo si le hacíamos, si ingresábamos a una de estas interacciones, cómo nos salían entonces el tipo de evidencia que estaba asociada con esa interacción. Entonces aquí veíamos, por ejemplo, que esa interacción entre estas dos proteínas se evidencian por tres, cuatro criterios, entre ellos bases de datos que ya tienen información acerca de que esa interacción está sucediendo. Entre ella, pues, las bases de datos estaba la base de datos de rutas metabólicas o KEC, en la cual se asume que esas proteínas están interactuando, dado que hacen parte de una misma ruta metabólica. Entonces, eso se considera que es una interacción funcional, es decir, dos enzimas que hacen parte de una misma ruta metabólica están interactuando funcionalmente, ya que están dentro de la misma ruta metabólica o dentro del mismo proceso biológico a nivel celular, en este caso. Bien. Bueno, entonces en esta base de datos tenemos esas evidencias. Tenemos aquí también en esta sección de settings, tenemos la opción de visualizar la red completa o simplemente visualizar redes o interacciones que sean físicas, es decir, que se estén llevando a cabo desde el punto de vista físico, espacialmente, están interactuando estas proteínas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, si yo quiero que de todas estas interacciones me deje solamente las que interactúan físicamente, podría ver aquí, limitando con Physical Subnetwork, dándole aquí una actualización y nos va a mostrar entonces que las proteínas que están interactuando físicamente dentro de esta red de proteínas son las glucosiltransferasas con las que venimos trabajando. Entonces, fíjense que nuestra glucosiltransferasa S, esta de GTFD, que es con la que estamos trabajando, interactúa físicamente con otras dos glucosiltransferasas. Entonces, una vez más, estamos teniendo evidencia que estas proteínas están directamente relacionadas con ese metabolismo de carbohidratos en ese microbioma, ¿ya? Entonces, probablemente están llevando funciones análogas. Podemos decir que en términos generales, el metabolismo de carbohidratos pues es una
las funciones principales de estas tres proteínas en este caso. Bien, bueno, listo. Entonces aquí podemos volver a activar que nos muestre la red completa para volver a nuestra red inicial. Posteriormente, es bastante interesante esa sección, por ejemplo, de análisis, por ejemplo, sobre las, si vamos aquí a este eh, eh, análisis, acá nos va a mostrar entonces la información acerca de el número de nodos que hay en esa red. Nos va a mostrar también el número de interacciones que hay, que en este caso pues son 42, y también posteriormente nos va a hacer un análisis acerca de esa red, qué tipo de procesos biológicos están asociados con esa red. Entonces, como podemos ver aquí, pues tenemos que la mayoría de esas proteínas están asociadas con metabolismo de carbohidratos. Si yo le doy clic acá en esta sección, pues adivinen quiénes nos van a salir. Muy seguramente nuestras glucosiltransferasas, acá están, miren, acá están todas las glucosiltransferasas asociadas con ese metabolismo de carbohidratos específicamente. Entonces ahí yo ya puedo empezar a clasificar o a anotar la red de interacción en este caso. También, por ejemplo, si podemos ver a nivel de componente celular, podemos también tener una idea de cuántas de estas proteínas que hacen parte de esta red, por ejemplo, son secretadas. Entonces aquí yo miro en esta sección y quién estará, cuál de esas proteínas que tenemos arriba son secretadas. ¿Mm? ¿Cuál de esas esperábamos que saliera secretada? ¿Recuerdan que vimos ayer? ¿No? Bueno, la proteína con la que estamos trabajando, la glucosiltransferasa D. Esa proteína está entonces siendo secretada al igual que las otras glucosiltransferasas que vemos aquí en este caso. Entonces, de esta manera podemos anotar varias funciones dentro de la red, hacerlo de manera interactiva, que la red nos tome un color diferente para poder entonces anotar funcionalmente esa red de interacción que tenemos acá. Otra cuestión bastante interesante es que cada red de interacción que ustedes trabajen aquí en esta base de datos va a tener entonces publicaciones asociadas a la red en este caso. Por ejemplo, todo esto son artículos científicos de PubMed donde nos soportan o donde nos relacionan la red que tenemos arriba. Entonces, fíjense que muchos de estos artículos, por ejemplo, este primer artículo que tiene que ver bastante con la función de esta proteína dentro de ese microorganismo, que es la actividad metabólica de Streptococcus y la formación de biopelículas. Entonces, ese artículo, que está aquí con este color en verde, está asociado con estas proteínas que vemos acá. Entonces, ahí, una vez más, nos está soportando que nuestras glucosiltransferasas ya han sido reportadas en artículos científicos que tienen un rol bastante importante en la formación de biopelículas para este caso en particular. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí pues ya no es lo mismo tener la red que teníamos antes, en la cual era una red pues bastante, eh, pues no tenía mucha información asociada. Ya con este tipo de análisis ya podemos entonces conectar más datos funcionales con este tipo de información de red de interacción que tenemos aquí. Bien. Bueno. Y acá entonces ya tenemos pues gráficas donde ustedes también pueden dar una visión cuantitativa de esa red de interacción. Gráficas que también ustedes pueden utilizar en este caso
por ejemplo, las gráficas de cuál es el proceso biológico que más es reiterativo en esa red. La tenemos con 5 genes, metabolismo de carbohidratos, ¿ya? Entonces, ese es como el tipo de información que podemos tener. Igualmente, pues este tipo de redes pueden ser exportadas como una foto, perdón, una figura en formato PNG, pueden exportar también como un formato tabular o TSV, ¿ya? Entonces pueden exportar de distintas maneras ese tipo de redes. ¿Bien? Eh, Hay otra opción acá que es, por ejemplo, si queremos traer más proteínas para poder entender si de pronto pueden haber o no más proteínas que hagan parte de esa red. Pues aquí con esta parte aquí donde dice more, yo puedo traer más proteínas que eventualmente pueden tener una relación con esa red de metabolismo de carbohidratos. Entonces yo podría incrementar más proteínas a la red y tratar de dilucidar otro tipo de interacciones conforme aparezcan más proteínas aquí en la red de interacción en este caso. Bien. Bueno, entonces esto es la base de datos string. Aquí nosotros llegamos directamente desde UniProt, aquí Protein Interaction, y fuimos aquí a este link que ya era una red asociada eh, con, eh, con esta proteína en este microorganismo, pero si ustedes desean hacer búsquedas de si encuentran o no redes de interacción para los microorganismos con los que ustedes trabajan, pues pueden ir aquí a la página principal de la base de datos y tienen diferentes opciones para consultar la base de datos. ¿Ya? Mm, es posible entonces consultar la base utilizando el nombre de un gen. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen, eh, perdón, un momentico, bueno, ya. Entonces acá por ejemplo, pueden tener qué nombre de proteína conocen, en qué organismo, y simplemente buscar. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, el ejemplo 1 que nos ponen acá, es esta proteína, TRPA, de Escherichia coli. Así, de esa manera, ustedes pueden buscar sus redes de interacción de interés y simplemente le dan buscar y aquí ya entonces les arroja la red de interacción para esa proteína TRPA en este caso. Bien, entonces esa es una manera eh, eh, de buscar entonces cualquier tipo de proteína que haya, que ustedes tengan algún tipo de interés en este caso. También se puede buscar por múltiples proteínas. Si ustedes lo que quieren es saber si entre las proteínas que ustedes están trabajando existe o no un tipo de interacción. Entonces acá pueden colocar la lista de nombres, simplemente de arriba para abajo, de esta manera. Voy a poner este ejemplo 1, así, ¿ya? Lo pueden poner que en cada línea haya un código diferente de una proteína, ¿cierto? Y ustedes también pueden decidir en qué microorganismo quieren buscar ese conjunto de proteínas. Miren que aquí hay 4 proteínas. Aquí le damos buscar y allí nos va a decir si existe o no una interacción entre esos candidatos que le coloqué allí. Entonces, aquí ustedes pueden ver que aquí estoy construyendo una red eh, eh, con proteínas que yo le estoy dando. No estoy dejando que la base de datos me busque otras proteínas, simplemente aquí es con las proteínas que yo quiero que la base de datos me diga si están interactuando o no en este caso. Bien. Bueno, también es posible, un momentico, esto me sirve para la siguiente base de datos, también es posible consultar
si no tenemos la lista de genes o si no conocemos bien el identificador, nosotros podemos hacer búsquedas utilizando la secuencia. Pues que la secuencia es algo más, digámoslo así, fácil de acceder. Ya vimos en las prácticas anteriores que ustedes pueden descargar esas proteínas en formato FASTA y simplemente, dada la secuencia, ustedes la pueden cargar acá, pegar aquí. Entonces aquí, por ejemplo, pegué una secuencia de levadura, una secuencia de una proteína de levadura, de Saccharomyces cerevisiae, y quiero saber si esa secuencia tiene una proteína o pertenece a una proteína que haga parte de esta base de datos. Entonces ya con eso puedo buscar y efectivamente me encontró que esa proteína está allí en la base de datos. Entonces fíjense que son distintas maneras para buscar proteínas dentro de esta base de datos. Entonces, ¿qué profe que, no, que mi proteína no tiene interacciones? Pues toca revisar bien si ustedes están buscando con el identificador que es, con el código que es. Entonces, para ir a la fija, muchas veces lo mejor es hacerlo a partir de la secuencia de aminoácidos en este caso. Bien. También tenemos aquí, por ejemplo, esta sección de rutas, enfermedades o procesos. Aquí, por ejemplo, yo puedo buscar con algún tipo de enfermedad. Si yo quiero saber, aquí estoy con las de ejemplo, por ejemplo, melanoma, Homo sapiens. Fijación de carbono en Arabidopsis thaliana. Un código de un artículo científico en Homo sapiens y que él me diga si hay una red de interacción que asociada a ese artículo. Entonces, por ejemplo, si yo le doy, vamos a intentar acá, una enfermedad, vamos a intentar esa con Homo sapiens, melanoma, pero eso puede ser cualquier otro tipo de término que esté presente en cualquier tipo de microorganismo. Acá, por ejemplo, melanoma, Homo sapiens, entonces aquí podemos ver si existe o no una red de proteínas asociada con una enfermedad. Esto quiere decir que sean proteínas que tienen que ver con la enfermedad y que aparte de eso exista una comunicación celularmente hablando entre esas proteínas en este caso. Entonces acá me encontró el término melanoma. Si quiero la ruta metabólica, si quiero la red de la enfermedad, vamos a ponerle aquí la red de la enfermedad, disease. Y entonces acá, fíjense que pues es un poco escandalosa esta red porque tiene muchísimos nodos, aunque yo podría entonces aquí empezar a poner menos nodos, ¿no? Para que no quede tan llena de proteínas. Entonces, esta supuestamente es una red de interacción de proteínas que están involucradas con la enfermedad llamada melanoma en este caso. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, inclusive si el microorganismo con el que están trabajando no tiene información acerca de red de interacción, esta podría ser generada a partir de cargar las secuencias del proteoma, acá en este caso. ¿Bien? Bueno, chicos y chicas, entonces eso es interacción de proteínas. Otra parte importante aquí dentro de UniProt es la parte de la estructura. Acá entonces UniProt también nos está proveyendo dos informaciones diferentes para esta proteína. Nos está dando una primera versión, que es esta proteína, ¿ya? Y ha sido estructuralmente identificada o dilucidada por medio de un método experimental llamado cristalografía de rayos X, ¿bien? Que aquí dice X-ray ray en este caso. Entonces aquí yo puedo ver que esta es la estructura tridimensional de esa proteína, en este caso. Bien. Tenemos acá también
otro tipo de evidencia de la estructura, como lo es el resultado de AlphaFold. AlphaFold, ya he hablado tanto en algún momento, pues es un algoritmo que ha sido desarrollado para poder predecir, un algoritmo de inteligencia artificial para poder dilucidar estructuras de proteínas. Entonces acá, este sería el modelo de AlphaFold en este caso. Ustedes dirán, ¿esta estructura es similar a la anterior? La de AlphaFold versus la experimental. ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo? No, No, no. no. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Si ustedes se ponen a ver en en esta estructura que ha sido experimentalmente calculada por la metodología de rayos X, tenemos acá que esta es la estructura de quién? Es la estructura de la proteína, pero de la posición 423 a la 1054. Es decir, no es la estructura de toda la proteína, solamente de 423 a 1054. El aminoácido 423 a 1054. Mientras que AlphaFold sí logró predecir la estructura completa de la proteína, desde el aminoácido 1 al 1462. Por eso es que nos está mostrando acá algunas regiones que no están muy bien definidas o estructuradas, como son estas regiones acá en este caso, ¿ya? Pero la diferencia es que pues, nos está identificando distintas porciones de la proteína en este caso, ¿ya? Esa es la diferencia. Bueno, listo. Entonces, ya para terminar con esta base de datos, pues ya nosotros aquí también hay otra sección de dominios. Ya nosotros habíamos hecho la predicción de dominios de esta proteína utilizando la base de datos de NCBI para ver qué dominios tenía esta proteína. Pero acá básicamente nos está entonces dando información acerca de las distintas regiones que tiene esta proteína. Como podemos ver, tenemos por ejemplo acá regiones donde tenemos aminoácidos polares, por ejemplo aquí en esta región, ¿ya? En esta región tenemos aminoácidos polares, es decir, entre el eh, aminoácido 37 al 52, en este caso. Podemos ver también algunos otros tipos de regiones, por ejemplo, estas repeticiones acá en este caso, son regiones que están repetitivas, altamente repetitivas en esa porción, en esa parte. Y esta está asociada es una parte de la proteína que está asociada con la pared celular. Como ustedes saben, esta proteína es secretada y para que sea secretada al exterior, pues tiene que pasar sí o sí por pared celular. Entonces, en algún momento esta proteína, una porción de la proteína va a estar externa, ya casi para salir, y otra porción de la proteína va a estar asociada con la pared celular. Entonces, aquí nos está mostrando que esta región o estas regiones que tenemos acá, que son casi que contiguas, miren, 171, 190, 192, 211, son secuencias que nosotros podemos encontrar asociadas con la localización o cuando la proteína está en la pared celular. Y todas estas pues, son las repeticiones asociadas con esa porción de la proteína, en este caso. Bien. Bueno, entonces, repasando
lo que teníamos en el taller. Creo que ya, fíjense que ya hemos navegado por esta proteína, ya sabemos que eh, si tiene o no peptidoseñal esta proteína, ya sabemos la familia a la que pertenece, sabemos que es una proteína de localización extra celular. El número de repeticiones es lo que acabamos de ver, las repeticiones están asociadas con pared celular. Y también sabemos cuáles son las posiciones de los aminoácidos donde están presentes estas repeticiones, que fue lo que acabamos de ver en este caso. Una última cosa es esta parte de si podemos calcular el punto isoeléctrico y la masa de la proteína eh, utilizando herramientas, acá en este caso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calcular el punto isoeléctrico o H de esta proteína y el peso molecular? Entonces acá, en esta sección de la secuencia, acá en este caso, pues acá de entrada ya nos da entonces que tenemos 163 kilodaltons, es esta proteína, es una proteína bastante, una proteína grande, pero aquí en esta sección, aquí donde dice Tools, podemos hacer varios análisis basados solamente en la secuencia. Entonces, si vamos aquí a Tools, por ejemplo, allí nosotros podemos o hacer un blast de esta proteína, pero también podemos calcular ese punto isoeléctrico y ese peso molecular que tenemos aquí, en este caso. Entonces allí nosotros podemos entonces ver, perdón, tal vez aquí no, no, acá, calcular punto isoeléctrico y peso molecular. Acá entonces nos va a hacer ese tipo de cálculo. Nosotros podríamos hacerlo en una región específica de la proteína. Si no quisiéramos hacerlo en toda la proteína, podríamos calcular el peso y el punto isoeléctrico en distintas regiones de la proteína. Pero como lo que queremos es hacerlo en toda la proteína, simplemente entonces le vamos a decir que nos haga el cálculo, no le vamos a limitar ninguna posición, acá solamente someter, y aquí entonces nos va a dar que esta proteína tiene alrededor de 163 kilodaltons y un punto isoeléctrico de 6.15. Entonces, basado en lo que vimos en la clase de genómica funcional y de proteómica, ¿qué técnica o qué diseño experimental ustedes implementarían para detectar esta proteína? ¿Recuerdan alguna técnica? Con estos datos que calculamos aquí. Con esos datos teóricos. La electroforesis bidimensional. Exactamente. Entonces, fíjense que si ustedes aquí quisieran diseñar o implementar una aproximación experimental para identificar esa proteína, pues miren que aquí ya ustedes están viendo los datos de punto isoeléctrico y de peso molecular. Quiere decir que si ustedes hicieran una electroforesis, por ejemplo, ¿cuál sería la electroforesis bidimensional que podrían hacer acá? Ir a la muestra, ¿ya? De donde se tomó esta muestra de ADN, entonces poder ir a la muestra del microbial o la muestra de ese diente o de esa región de la boca donde tomaron esta muestra de ADN y poder hacer una extracción de proteínas, poder hacer esa electroforesis bidimensional y en los resultados ubicar por medio de las coordenadas
de punto isoeléctrico y peso molecular, dónde está ubicada esa proteína, en este caso. ¿Ya? Entonces, fíjense que este tipo de datos o de predicciones o bioinformáticas también nos sirven a nosotros para, de pronto, eventualmente diseñar una estrategia de proteómica para identificar esta proteína, también utilizando una electroforesis bidimensional. Y esto lo hemos hecho basado simplemente en la secuencia, como lo que teníamos aquí anteriormente, la secuencia en este caso. Entonces, listo. Si nosotros hacemos ese experimento de electroforesis bidimensional, ¿qué es lo que uno hace con la electroforesis bidimensional? O sea, la electroforesis bidimensional identifica o separa proteínas. Profe, la separa. Exacto. Todo método de electroforético lo que hace es separar proteínas. ¿Quién identifica proteínas en la proteómica? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Cómo se identifica la proteína? Identifica. Por la espectrometría de masas. Exactamente. La espectrometría de masas en últimas es quien me va a mí a identificar. Y recuerden que uno debe hacer para identificar proteínas por espectrometría de masas de manera análoga a cuando se fragmenta el ADN para secuenciarlo. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que se le hace a las proteínas para identificarlas por espectrometría de masas? Se colocan las proteínas así, tal cual, así en su estructura tridimensional y completamente en su forma nativa. ¿No recuerdan que se les hace un tratamiento a las proteínas para identificarlas? ¿No? Bueno, las proteínas, al igual que el ADN, se tiene que fragmentar. Solamente que las proteínas se fragmentan con tripsinas. Entonces, en este caso, yo podría saber y conocer esa proteína que yo tengo acá, si yo la tripsinizo, cuántos fragmentos teóricos de péptidos me generaría. Y eso es lo que hace esta otra herramienta. Peptide más. A partir de la secuencia, yo le digo, yo quiero tratar esa proteína con una tripsina, que es la peptidasa que siempre se utiliza para clivar proteínas. Obviamente yo aquí tengo otras opciones de peptidasas, pero la más utilizada es la tripsina. Bien, entonces, teóricamente yo puedo hacer aquí el experimento, como esto es basado en la secuencia, porque la tripsina, no sé si ustedes recuerdan, la tripsina tiene unos aminoácidos específicos en los cuales corta o corta aleatoriamente. Profe, específico, no. Sí, ¿y recuerdan en qué aminoácidos se corta la tripsina? Ay, no, profe. Bueno, esa tripsina va a cortar en aminoácidos que son argininas o lisinas. ¿Ya? Quiere decir que cuando usted haga el experimento de espectrometría de masas, usted tiene que identificar esos péptidos y tiene que ver una arginina o una lisina flanqueando dónde fue que se hizo el corte. Entonces, bien, vamos a llevar a cabo ese clivaje con tripsina, lo vamos a hacer. Y acá entonces nos da los resultados. Nos dice que nuestra proteína generó todos estos péptidos. Es una proteína bastante grande. Miren.
fue cubierta 92% de la proteína, fue cubierta por estos péptidos. Entonces miren acá, ¿qué hay al final de los péptidos? Arginina, lisina, lisina, arginina, arginina. Quiere decir que estos son los péptidos que yo esperaría obtener cuando haga la espectrometría de masas. Y de acuerdo al número de péptidos que yo obtenga por la espectrometría de masas, pues yo diría o identificaría con las bases de datos a qué proteína pertenecen esos péptidos que yo obtuve. Entonces fíjense que estos son datos teóricos, pero son datos teóricos que nos sirven a nosotros para probar el éxito de nuestros experimentos, especialmente experimentos de proteómica en este caso. Bien. Bueno, preguntas, inquietudes, dudas del trabajo, claro. Bueno, chicos. Entonces, listo. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos con esta base de datos de UniProt. Creo yo que es siempre la base de datos en la cual ustedes van a recuperar la mayor cantidad de información posible de sus proteínas, en este caso. Bien. Bueno. Entonces, para continuar. Entonces ya hicimos todas las averiguaciones de las proteínas con todas estas preguntas que tenemos aquí en este caso. Y ahora vamos simplemente a ver una otra base de datos, que es esta base de datos que se llama Ensemble. Es una base de datos que compila principalmente información de genomas completos, de cientos, de miles de organismos. Es una base de datos bastante, perdón, que cada vez que alguien intenta entrar yo debo ir y darles acceso. Es una base de datos que básicamente es un repositorio principal, es una base de datos primaria donde todos los genomas que son secuenciados prácticamente en el mundo son reportados en esta base de datos. Es una de las bases de datos principales para genomas. Bien. Entonces, esta base de datos, vuelven ustedes acá los materiales, están acá. Ese está acá. Ensemble. Bien. No obstante, el link que yo les coloco es directamente de Ensemble de bacterias. Pero quisiera que fuéramos al Ensemble general para que vieran generalmente, de manera general, que tiene esta base de datos y después vamos a la base de datos específica de bacterias. Bueno, podemos buscar aquí en Google Ensemble. Y es la primera que nos sale. Es este tipo de herramientas, este tipo de bases de datos se llaman genome browsers, navegadores de genomas, porque acá, por ejemplo, podemos ver ese concepto que hablamos de densidad génica. Acá lo podemos visualizar porque acá podemos básicamente pasearnos todo el genoma de las especies que hay acá, que no son para nada pocas. Entonces esta Ensemble, pues podemos venir acá. Vamos a ver si esta base de datos tiene estadísticas. Acá, a ver. Entonces, acá tenemos Ensemble. Mira, por ejemplo, la última actualización. Mayo 2025. Que es bastante cercano en este caso. Este Ensemble, entonces, generalmente, este es específicamente para vertebrados, pero fíjense que acá abajo tienen otros sitios. Tienen entonces Ensemble para bacterias, Ensemble para hongos, para plantas, protistas y metazoarios.
Entonces, fíjense que tenemos aquí varias bases de datos que no son necesariamente las que nos muestran acá de vertebrados. Obviamente, como toda base de datos, pues hay unos organismos que tienen más información que otros, están mucho más completos. Quería ver entonces aquí el número de genomas que hay acá. Bueno, son cientos de miles de genomas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos seleccionar especies. Esto aquí son vertebrados, ¿vale? No estamos viendo todavía microorganismos. Esto es básicamente de vertebrados, pero es la más desarrollada de todas. Si nosotros le decimos ver una lista completa de todas las especies que han sido secuenciadas y que tienen datos en esta base de datos, pues miren lo que nos sale. Nos salen todas estas especies, la lista de especies completa. Entonces, fíjense, genomas de quién hay aquí en esta base de datos. Pues existe el genoma, desde el genoma del, ¿cómo se llama este bicho? Este bicho es el lemú. Imagínense, genoma de la alpaca. Tenemos aquí genoma, por ejemplo, de el camello. Tenemos el genoma del armadillo, el genoma del salmón, en este caso. Entonces, genomas de aves, por ejemplo, también hay en esta base de datos de vertebrados. Genomas de primates, el genoma del gato, genoma del ganado. O sea, ¿qué animal, cualquier cantidad de animales exóticos o no exóticos, desde la gallina, del pollo, chimpancé? Entonces, todo esto, aquí está por ejemplo el genoma de, de Nemo, acá está, clown. Entonces, fíjense, toda esa es la oferta que hay aquí de genomas de vertebrados, en los cuales podemos ir a cada uno de estos genomas e investigar, y mirar o tener acceso libre al genoma de cada uno de ellos. Muchos genomas de ratones, pues, porque pues, claramente el ratón como buen modelo de estudio en genética, pues piensa que están los genomas de distintas cepas de músculos. ¿Qué más hay por aquí? Así como medio genoma del cerdo y distintas variedades de cerdo. ¿Ya? Entonces, bueno, eso simplemente es una breve reseña de lo que podemos encontrar acá. Dentro de los genomas que más actualizaciones tiene, es el genoma humano. Entonces, por ejemplo, si queremos ver qué hay en el genoma humano, podemos nosotros ir acá, Human, está entre los genomas más consultados en esta base de datos, y pues aquí nos va a dar una amplia gama de información del genoma humano, desde el genoma como tal, el ensamblaje del genoma, información acerca de ese genoma, la misma secuencia del genoma humano para poderla descargar, datos de anotación del genoma, genómica comparativa, variaciones genéticas asociadas a algún tipo de fenotipo o enfermedad que vimos en UniProt, en este caso, y también datos de regulación génica en humanos. ¿Bien? Digamos entonces que la imagen inicial es cuando uno ve el cariotipo, aquí, View Karyotype, y aquí entonces nos va a mostrar que para humanos resulta que hay 23 cromosomas, genoma haploide, en este caso. Tenemos acá los cromosomas sexuales y el genoma mitocondrial. Bien. Entonces acá lo interesante es que puedo buscar por el nombre del gen, acá, Search Human, el gen, o puedo ir a alguna región específica dentro del genoma que tengo yo acá. Entonces, si yo quisiera ir a una sección en el cromosoma X, por ejemplo, a esa banda que acabé de indicar allí,
fui a esa banda y le hice clic, yo le digo Jump to Region View, es decir, quiero ir a ver qué genes hay en esta porción del cromosoma X. Aquí entonces inmediatamente nos va a mostrar la densidad génica para esa región en particular. Acá nos va a mostrar los genes, que son estos que tienen estas flechitas de indicación. Esas flechitas nos va a decir si ese gen está en la cadena forward o está en la cadena reverse. Fíjense que en esta porción de este genoma, que tenemos acá más o menos 100.000 pares de bases, tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 genes, donde cada gen es este que está acá, por ejemplo. Está acá, está acá, ¿bien? Y en cada uno de estos genes, pues yo podría tener más información acerca de ese gen. Entonces, eso es densidad génica visto de una manera práctica. Dice que arriba nos está mostrando dónde estamos en el cromosoma X. Estamos en esta región aquí en rojo. ¿Bien? O sea, si yo previamente sé y logro identificar la región del genoma, la banda, el cromosoma, yo puedo ir directamente a esa región, prácticamente brincar en esa región. Bien. Bueno, entonces esa es la información que hay aquí para el humano. Entonces, eh, para quien quiera trabajar, por ejemplo, con otro tipo de, no solamente bacterias, aquí pueden trabajar con hongos, algunos protistas, en cuanto a microorganismos. Pero nosotros vamos a ir aquí a bacterias, a ver qué información encontramos para bacterias. Pues aquí bacterias nos dicen entonces que esta es la base de datos de GNOC para bacterias en su versión 61, ¿cierto? Aquí este sí dice, tenemos acá un total de 31.032 genomas de bacterias y de arqueas, en este caso. Y acá entonces yo puedo entonces empezar a buscar de una manera relativamente sencilla, buscar en todas las especies por un nombre de un gen específico o buscar por un genoma que yo quiera encontrar. Lastimosamente estaba funcionando, pero ha cambiado, por ejemplo, el identificador de los genes. Ya, por ejemplo, si yo le hago GTFD, que es el identificador que veníamos trabajando, ya esta base de datos no lo está leyendo. Entonces quiere decir que ya no me lo está... no, sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, fíjense, yo le utilicé GTFD, que es el identificador que venimos trabajando, y en esta base de datos ya no me encuentra este GTFD para Streptococcus mutans. Me está dando resultados en otros, en otro organismo, en este caso, ¿ya? Entonces, igualmente, acá, si no tenemos identificador, podemos buscar por medio de hacer un BLAST. Si quisiéramos nosotros saber si la secuencia con la que estamos trabajando tiene o no información en esta base de datos. Entonces yo aquí podría pegar aquí la secuencia. Entonces, yo no sé si el gen con el que estoy trabajando pertenece o no, si está en esta base de datos. Entonces podríamos buscar. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la secuencia de nuestro gen en FASTA, acá, yo podría ir aquí a la base de datos e indagar en proteínas, cambiar especies, ¿sí? ¿En qué especie tenemos que buscar? ¿Mm? Tengo que buscar en Streptococcus mutans, ¿cierto? Y mirar
si ese gen está presente o no en esta base de datos. Perdón, aquí abajo tenía que indicar la Streptococcus agalactiae. Mutans acá. Ahí están. Todas estas están señaladas. Inclusive está la cepa con la que veníamos trabajando, UA 159. Entonces ya con esto vamos a ver si esa secuencia, como no me la identifica por medio de el GTFD, el código que teníamos anteriormente, vamos a ver si por esta búsqueda de BLAS, si la logramos identificar. Entonces estamos utilizando proteínas, ¿cierto? Y vamos a ver si nos encuentra la proteína en todo caso. Espera un momentico, yo voy por agua mientras esto corre. Un momentico. Profe, si de pronto está hablando, tiene el micrófono desactivado. Hola, no estoy hablando todavía. Ya. Bueno. Bueno, había dicho que iba a ir por agua y estoy esperando a ver si termina esto de correr. Listo. Por favor, 2 minuticos más. Igual ahí hacemos un receso.
Bueno, como ven, este es un poco más demorado, pero bueno, mientras esto termina, yo creo que podemos continuar simplemente indagando con otro tipo de microorganismo para que vean el tipo de información que está incluida en esta base de datos. Mientras tenemos aquí información acerca de nuestro gen glucositransferasa presente en especies de Streptococcus. Entonces, bueno, entonces aquí, por ejemplo, si vemos aquí la lista completa de bacterias, acá, beautiful list de todas las bacterias que hay acá, entonces podemos ver todas las especies que hay y los genomas que están aquí disponibles. Entonces, fíjense que son bastantes genomas que tenemos acá disponibilizados para distintos tipos de bacterias específicamente. Aquí entonces nos va a mostrar entonces el código del ensamblaje, el Taxonomy ID de la base de datos Taxonomy que vimos el día de ayer. Y entonces, disculpen, ¿me están escuchando? Ah, sí, sí, me están escuchando. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver estos microorganismos. Tenemos Acinetobacter baumannii, tenemos, o sea, no solamente que hay de importancia médica, hay de todas, hay ambientales, de todo tipo de microorganismos. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver algo de Acinetobacter baumannii, por ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, le damos clic aquí a la especie, aquí nos va a dar entonces información acerca de lo que es Acinetobacter baumannii, de qué tipo de información tenemos aquí disponibilizado. Análogo a lo que teníamos recuerdan, en el cariotipo de humanos, acá los genomas de las bacterias tienen este cariotipo o esta representación gráfica del genoma y de sus elementos genéticos diferentes al cromosoma bacteriano. Entonces podemos ver aquí, View Karyotype para Acinetobacter baumannii, y aquí nos va a mostrar esto. ¿Qué tenemos allí, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes que son esas 4 rueditas chiquiticas? Plásmidos, profe. Exactamente. Entonces aquí no todos los genomas que hay acá secuencian sus plasmidos. Como ustedes saben bien, pues la presencia o ausencia de un elemento extra cromosómico como un plásmido depende también de cuestiones pues ambientales, ¿no? De que en ese momento el plásmido tenga, que la bacteria tenga ese plásmido dentro de como parte de su genoma extracromosómico. Acá entonces tenemos el cromosoma bacteriano y tenemos los plásmidos en rojo, sus orígenes de replicación. Entonces aquí podemos ver un poco acerca del panorama genómico de estos microorganismos. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos contenido guanina-citosina, alto contenido guanina-citosina, bajo contenido guanina-citosina, tanto para la cadena forward como para la cadena reverse. La cadena forward es la que va aquí por fuera, la cadena reverse va por dentro. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, igual que en humanos, queremos ir a alguna región en este genoma, no tan grande, por ejemplo, podemos ir a esta pequeña región del cromosoma bacteriano, le doy doble clic, a ver, no me va a quedar mal, ahí está. Ah, bueno, el otro resultado ya salió. Entonces, miren, aquí vemos desde la base o el nucleótido 117.605 hasta el nucleótido 202.538. Esto más o menos mal contado nos va a dar 90 y pico mil pares de bases. No 100.000, pero nos da 90 y pico mil pares de bases. ¿Y qué opinan ustedes de esta? ¿Cuántos genes habían en 100.000 pares de bases en humanos? ¿Recuerdan que lo hicimos? ¿Recuerdan? Que tomamos la medida en el genoma humano. Bueno, en el genoma humano, en la misma unidad de pares de bases que tenemos acá, teníamos alrededor de 7 genes.
¿Cuántos genes tenemos acá? Todas las cajitas que vean usted aquí, que ustedes ven aquí en rojo, son genes. Entonces, fíjense que acá tenemos genes en la cadena positiva. Por ejemplo, este aquí está en positiva porque está mirando la flecha hacia aquí, hacia la parte positiva, cadena forward, y los otros están, por ejemplo, este está en reverse, ¿ya? Entonces, fíjense que acá a eso nos referimos cuando hablamos de densidad génica, ¿no? Miren, acá tenemos, no sé, 2, 3, 4, 5, podemos tener alrededor de 50 genes acá en los mismos 100.000 pares de bases que comparábamos con humanos. Bien, entonces todo lo que están... Profe, una Dígame. pregunta. Pues Dígame. ahí están las flechitas que indican pues la dirección, pero también se ven como unas X, esas X que son. X. Ajá. ¿Dónde será que hay X? ¿Dónde hay X? ¿Me En dices la más? primera línea, por ejemplo, hay una. En la primera línea. ¿Acá? ¿En Sí, este? ahí arriba, de arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Cerca a qué gen? Dame como el nombre del gen o las letras. Es ABA Y 013. 013, 013. ¿Por acá o por dónde? Mira, 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 aquí me estoy moviendo. Está en la primera línea de arriba por la derecha. Ah, acá. Sí, por ahí. Este. eh, ¿Por acá? 013, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Un poquito más por la izquierda, está como por el centro. Ah, por el centro. 0, 1. De hecho, ahí hay dos X seguidas. Por acá. Ahí, por ahí, cerquita se ve. Acá, acá, acá. Esa. ¿Este? Sí, ¿qué son esas X? X, ¿y dónde hay X? ¿Te refieres a esto? Sí. No, Ah, no, eso no, 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 arriba de eso. Pues no, son cosas juntitas. no, es que se está sobrelapando la dirección allí. Ah, O sea, entonces eso es un sobreplapamiento. sí, 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 esto es un sobrelapamiento. Sí, sí, porque mira que, a ver, yo miro, este gen ABAY0137 va en la forward y este otro va en reverse. Sí, quiere decir que, o sea, se nos ve como X, pero lo que pasa es que se nos sobrelaparon las dos flechas, los dos símbolos de dirección. Mira, este gen que está acá va en la forward y me forma la X que tú dices con este otro que está acá que va en reverse. Quiere decir que esto se forma en una X, pero es porque este gen va de aquí para allá y este gen va de allá para acá. No es una X, Bueno, es un sobrelapamiento, allí ¿de qué? De esas direcciones. Bien. Bueno, entonces esto es lo que se llama entonces densidad génica bastante grande. Bueno, entonces aquí tenemos distintos tipos de genes. En cada cajita pues podemos ver la información del gen que nosotros querramos. Aquí gen ACEE2. Si queremos información acerca del gen, pues tenemos que ir acá directamente a la información del gen. Le damos clic acá. Ahí nos debe llevar a información del gen. Ahí está. Entonces, fíjense que esto funciona por pestañas, ¿no? Ay, perdón, 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 perdón. Eso funciona por pestañas. Aquí en esta primera pestaña tenemos la localización cromosómica de la región. Es la parte más macro. Luego acá tenemos el gen, el que le dimos nosotros ahorita clic, que es ese gen ACEE. Y acá tenemos entonces la información de ese gen. Entonces mira que aquí ya tengo un zoom mayor. Bueno, inclusive aquí a esto donde tú decías que aparecían las X, podríamos hacerle zoom y que mires que
que eso se va a desaparecer. Mira, por ejemplo, acá, a esto le podemos hacer un zoom, acá. Zoom in, a ver, yo miro. Y ese es el 0137. Zoom in 0137. Mira, acá. 0137. Estoy intentando ubicar lo que acá yo puedo ver entonces también los genes separados por forward y por reverse. Entonces este 0137 era forward. ¿Y dónde está acá? Está más por acá. Por ejemplo, yo me puedo mover, mira, ¿ven? Ahí yo estoy corriendo, me estoy corriendo en el genoma. Bien, acá. Bueno, no lo encontré para mostrarte que no se sobrelapaban las regiones, pero bueno, listo. Entonces acá estamos en esta región de nuestro gen, ACE1, está acá. Y acá entonces tenemos la información del gen, en esta otra pestaña. Este es el gen. Ahí. Ahí está nuestro gen, que está en dirección forward, en este caso. Y aquí abajo está en la dirección reverse. Acá nos dice que este gen tiene, pues muestra, ¿cuántos transcriptos puede tener ese gen? ¿Qué creen ustedes? ¿Puede tener transcriptos o no puede tener transcriptos? ¿Cuántas variantes de transcriptos podría tener? Tiene uno. Una sola, porque estamos aquí en procariotas. Entonces ahí nos muestra que no tiene variabilidad de número de transcriptos, ya que pues no tenemos splicing alternativo. Bueno, aquí tenemos el gen. Acá, por ejemplo, acá a la izquierda va a estar toda la información desde la secuencia del gen. Acá, sequence. Acá, pues acá está la secuencia del gen. Como no tenemos intrones, fíjense que toda la secuencia del gen está en rojo. ¿Y la secuencia del gen qué es? Son puros exones. Toda esta es la secuencia del gen. Y fíjense que aquí yo puedo tener la región flanqueante para diseñar unos primers, para que me amplifiquen este gen. Puedo mirar que este gen, por ejemplo, es una piruvato descarboxilasa. ¿A qué familia pertenece este gen? Aquí pongo gene families. Aquí nos dice que este gen está presente, por ejemplo, en 29 especies. No es específico a Acinetobacter baumannii. Está también en otros microorganismos, como ustedes pueden ver acá. Aquí les salen los genes ortólogos, es decir, genes que están, los genes que están en distintas especies, en este caso. Bien. Y también nos da una información acerca de la genómica comparativa de este gen en otro texto. Entonces, hay algo muy interesante con esta base de datos, y es que esta base de datos es la primera que ustedes van a ver que les va a sacar un árbol filogenético, por ejemplo. Aquí en GeneTree nos va a hacer un árbol de ese gen para mirar cuál es la evolución molecular de ese gen en un contexto más amplio taxonómicamente. Entonces, este árbol se construyó con 32 genes y 26 eventos de especiación. Ahí tienen entonces ustedes el árbol filogenético para ese gen. Entonces está aquí Acinetobacter baumannii. Esto es un árbol filogenético de distintos tipos de distintos homólogos. Bien. Aquí nosotros podemos desplegar, por ejemplo, aquí, si le hacemos clic, podemos ver que dentro de esto hay más especies que están aquí, o sea, es decir, podemos expandir, permítanme, yo miro,
View options, view occurring gene only, view parálogo, view expandido, fully expanded tree. Aquí nos van a salir todas las especies con las cuales comparamos ese gen en Acinetobacter baumannii para saber si está presente o no en otras especies, que es algo básico que ustedes van a querer preguntarse, o espero yo que se pregunten en sus trabajos. Entonces aquí tenemos el contexto de este gen. Aquí tenemos nuestra Acinetobacter baumannii, aquí tenemos que está también compartido con este organismo. Bien. Y acá en verde podemos ver qué tanta similaridad tenemos de alineamiento. O sea, qué tanto se parece, perdón. Cuando se alinean las secuencias, qué tanto se parece la una con la otra. Entonces, por ejemplo, acá, entre esta y esta, queremos decir que cuando está verde más oscuro, es del 66 al 100% de alineamiento, y cuando el alineamiento es menor, pues ya disminuye esos porcentajes en este caso. Todos estos cuadritos azules son nodos de especiación. Quiere decir que fue un evento de especiación que dio origen, pues valga la redundancia, a especies diferentes. ¿Por qué es un nodo de especiación? Que miren, por ejemplo, acá. Acá este gen divergió para Escherichia coli y para Shigella. Si yo me paro aquí en el nodo, aquí me va a decir que ese es un nodo asociado con especiación, en este caso. Todo esto es especiación, porque hubo un proceso de divergencia que dio origen a distintas especies. Quiere decir que todo esto acá son ortólogos. Bien. ¿Hubo duplicación en este árbol filogenético? ¿Hay algún cuadradito rojo? ¿En dónde hubo duplicación? ¿En qué clado o rama de este árbol filogenético? ¿Mm? Acá, por ejemplo, hubo duplicación génica. Es decir, que ese gen se duplicó en el mismo genoma de Bradyrhizobium diazoefficiens. Acá también hubo duplicación. ¿Ya? Entonces, con un árbol filogenético de estos, pues podemos ver ese tipo de procesos, si hubo duplicación, si hubo por procesos de especiación en este caso. Bien. Bueno, entonces fíjense que aquí tenemos información de árbol filogenético para el gen. ¿Podemos ver la lista de ortólogos? Sí, aquí miren, ortólogos. Vamos a ver. Está cargando. Y acá tenemos entonces nuestra lista de ortólogos. Aquí está. Mira, todos estos son ortólogos. Inclusive tiene ortólogos en Aedes aegypti, es decir, este gen también está presente en Aedes aegypti y todos estos organismos que están acá, en este caso. Y genes parálogos también los podemos identificar acá a la izquierda, donde dice parálogos. Vamos a ver si hay parálogos. Acá nos ha encontrado parálogos en distintas partes del genoma de Acinetobacter baumannii, en este caso. Entonces, cromosoma, gen, aquí por ejemplo tenemos información del transcripto. Pues del transcripto no hay mucha información porque es un único transcripto el que se produce, este es, y pues todo es secuencia exónica. Bien. ¿Preguntas de esta parte?
¿no? ¿Me escuchan? Sí, profe, no, ninguna Listo. pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿qué genes deben haber en estos plásmidos? Pues vamos a ver qué genes hay en estos plásmidos. Desde acá podemos ver que este tiene mucho más genes porque aparecen más este color negro que nos da a entender que hay una mayor densidad génica. Vamos a ver aquí este plásmido P3A-Y que contiene. Miren la cantidad de genes que tiene este plásmido. Es un plásmido bastante grande en este caso. Entonces vamos, por ejemplo, a ver, yo aquí podría mirar, perdón, creo que lo moví, no, ya, listo, acá. Acá, podemos ver, por ejemplo, qué genes hay acá. Gen P3, no sé qué cosa, aquí hay otros genes P3, todos esos son genes que hay en este plasmio. Vamos a ver este gen, ¿qué es este gen? P3, no está con códigos como muy, aquí está. Esto es un gen que es una proteína, una ATPasa, ya una enzima. Bien. Aquí tenemos entonces más genes, aquí en este caso, por ejemplo. Bien. Entonces, fíjense que con esto también podemos pues explorar el genoma de este elemento genético llamado plasmidos, en este caso. Bien. Bueno, eso es para Cyanobacter baumannii. La búsqueda que estábamos haciendo anteriormente, fíjense que ya nos dio resultados. Yo lo hice con la secuencia. Me dice que me encontró estos hits. Me encontró glucosidtransferasa en mutans, en la UA 159. Bueno, este me sirve, este primero. Puedo decirle que me muestre los resultados. A ver, vemos. Resultados. Ahí está. Entonces, en los resultados, por ejemplo, fíjense que tuvimos mire, porcentaje de identidad 99.8. Entonces, podemos tomar este primero. Este fue el hit, GTFC. Entonces, fíjense que aquí, miren que aquí la anotación ya cambió. Ya, aquí me lo está mostrando como GTFC 3. Miren que acá, perdón, me devolví acá. Miren que aquí en ningún momento me está apareciendo GTFD, que era el identificador con el que yo venía trabajando. Está apareciendo GTF 3 en este caso. Entonces, ese es un problema que puede haber a veces con las bases de datos, ¿no? Que en un lado le llamen de una manera y que en el otro eventualmente utilicen otro tipo de identificador. Entonces, esta es nuestra glucosiltransferasa S, con la que hemos venido trabajando en Streptococcus mutans, en este caso. Acá está, nuestro GTFS3 en Streptococcus mutans. Vamos a ver si esto tiene plásmido o no, este genoma completo. No, este genoma todavía no ha sido ensamblado en cromosomas. Quiere decir que no está completamente cerrado para poder dar esa información que teníamos en el otro de Acinetobacter baumannii. Pero si tenemos información de nuestro gen, GTFS3, es este que está acá, este que tenemos acá. ¿Esto está en qué cadena? Este gen. ¿Está en forward o en reverse? En la reverse. Exacto. Está en la reversa, el gen, glucosiltransferasa. Entonces aquí podemos ver la información de nuestro gen. Y muy seguramente por acá, por estos lares, deben estar los otros GTFC, sino que los identificadores son poco intuitivos, son más intuitivos los identificadores que veíamos en las otras bases de datos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que está en reverse, miren lo mismo, 1462 en aminoácidos, 4389 ¿en qué? En aminoácidos.
tenemos esto, tenemos la información a nivel del transcripto, pues el transcripto es uno solo, no tiene intrones. Bien, nos da información también acerca de la secuencia. Pues aquí no hay que hacer distinción entre intrones o exones, todo esto son secuencias exónicas en este caso. Aquí nos da más información acerca de la proteína, información que ya habíamos igual traído de UniProt, los dominios, estos dominios ya los habíamos traído de UniProt, secuencia de la proteína ya lo teníamos. Entonces fíjense que a veces la información puede llegar a ser un poco redundante entre bases de datos. Por ejemplo, aquí también tienen el modelo de AlphaFold, que ya lo vimos en UniProt. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Bien. Bueno, chicos. Entonces, eso es string, esto es ensemble. Queda a su opción poder ver, por ejemplo, ensemble de hongos, para quien quiera trabajar o indagar a nivel de hongos. Pues miren la oferta que hay aquí de hongos. En lista completa de especies, aquí tienen una buena cantidad de hongos, ¿ya? Para los que quieran indagar. Aspergillus, distintas especies de Aspergillus, Aspergillus nidulans, en este caso. Este Aspergillus nidulans es un hongo filamentoso, en este caso. Pues, por ejemplo, acá está Aspergillus nidulans, podemos ver también el cariotipo de este hongo. Este Aspergillus tiene 8 cromosomas. Fíjense que aquí ya estamos, es con hongos en este caso. Igualmente puedo ir a cualquier región en el genoma de este hongo, ir a ver una región en detalle. Y ahí están los genes de esa región. Bien. También otro interés para ustedes eventualmente, ensemble de protistas. Aquí en ensemble de protistas, pues ya tenemos, por ejemplo, algunos parásitos como Babesia, Giardia, Plasmodium. Aquí podemos ver la lista completa de especies que hay aquí en protistas. Entonces es todo esto lo que tenemos aquí disponible en este caso. Bien. Bueno, chicos, no los aturdo más. Creo que dejemos por ahí, pues como ustedes ven, información es lo que hay. Vamos a continuar viendo otras bases de datos la próxima semana. Nos quedan otras bases de datos de genomas completos. Ya vimos la de string, pues ya la visualizamos allí. Una base de datos de genomas microbianos, genomas de virus, hacer alineamientos, árboles filogenéticos, es decir, los árboles filogenéticos que ustedes vieron en esta base de datos de Ensemble, cómo nosotros también podemos generar nuestros propios árboles filogenéticos, en este caso. Y es eso. Entonces, pues mi mensaje, una vez más, pues, preparen sus grupos, preparen sus ideas para comenzar también ustedes a indagar. Igual. Profe, yo tengo Dígame. una pregunta. ¿En qué espacios y asesorías nos va a regalar? O pues le escribimos para concretar, ¿no? Claro, o sea, pues, o sea, cuadramos individualmente por grupo reuniones. Escríbanme y cuadramos una reunión. Listo, profe, muchas gracias. Sí. ¿Listo? Entonces yo les voy a dar un horario ese sí es un horario, para la próxima semana, tipo martes, para que pasen por mi oficina para que revisen el parcial. Porque como nosotros no nos... estaba pensando yo, absolutamente todos ustedes coinciden en una clase donde yo pueda pedirle de pronto un espacio al profesor, o todos ustedes están en distintas
clases y horarios? Profe, pues la gran mayoría nos vemos en fisiología, pero yo sí he visto caras diferentes en esta clase, entonces no creo No. que coincidamos así, todos, no. No, entonces voy a mandarles un horario para que el martes, si es posible, pase. Es que sí. Sí, bueno, igual si les doy un horario, no creo que todos vayan a caer a la misma hora, pero les voy a dar un espacio bastante grande para que vayan en un espacio de 2 horas o de 3 horas. Y revisen el parcial el martes. Yo les mando esa información. Profe, qué pena. Y la nota ya está lista como para saber si hoy podemos revisar. Es que, por ejemplo, Hoy no, pero vemos es que unas personas que no. pero es que hoy no puedo. O sea, hoy estoy todo el día, termino esta clase y no puedo atenderlos el día de hoy. ¿Ya? Ah, ok, Entonces, profe. Profe, es que los martes normalmente no tenemos clase. Entonces, pues sabemos unos que no tenemos clase los martes. Entonces no Ujú, tenemos que ir a la universidad. ya. Pues yo pongo el día martes. El que pueda ir, va, y el que no, pues entonces tiene que esperar hasta el jueves. Yo puedo poner como opción el martes. Sí, porque una revisión virtual, pues no tiene sentido. O sea, yo pongo el martes como opción, que el martes estoy acá, porque el lunes y el miércoles estoy en teletrabajo. Y si no es el martes, pues entonces ya tendría que ser el jueves. Listo, profe, gracias. Sí, yo abro ese espacio el martes y si no, pues entonces el jueves. Bueno, chicos, entonces yo les aviso, y chicas. Muchas gracias. Y entonces, bueno, ahora les mando los videos de ayer y de hoy. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Que estuviera penando por Hasta luego, profe. Hasta luego.